Una mujer de 28 años que pasó años siendo la invisible de la familia y que un día descubre que lo que le prometieron no vale nada para ellos. Una familia obsesionada con apariencias, capaz de vender el piano antiguo de la abuela sin permiso para comprarle un Mercedes a la hija favorita. Ahora dime, ¿qué crees que pasa en esas circunstancias cuando la verdad llega a oídos de la abuela y en vez de llorar, hace una sola llamada? Me llamo Annabelle Thompson y tengo 28 años. Hace un mes, mis papás vendieron el piano antiguo de mi abuela, ese mismo que ella me había prometido, y con esos $95,000 le compraron un Mercedes nuevo a mi hermana. Pensaron que la abuela estaba demasiado enferma en el hospicio como para darse cuenta y que yo era demasiado débil para decirle la verdad. Pero se equivocaron. Cuando por fin me armé de valor y le conté a la abuela lo que habían hecho, no lloró. Tampoco se enojó. Solo tomó su celular, marcó un número y dijo 7 palabras que iban a destruir todo lo que mis papás creían que les pertenecía. Antes de revelarte cuáles fueron esas 7 palabras y lo que sucedió después, en la fiesta número 60 de mi mamá, te pido que si te está gustando esta historia, le des like y te suscribas, pero solo si de verdad la disfrutas. Déjame un comentario contándome desde dónde la ves y qué hora es por allá. Ahora sí, déjame llevarte al momento en que todo comenzó, esa tarde en que mi abuela ingresó al hospicio. Recibí la llamada un martes por la tarde, justo cuando acababa de terminar mi última clase de piano del día. Eleanor tuvo otro infarto. Me soltó mi papá, sin saludo ni rodeos. Está estable, pero la van a llevar al hospicio, junta familiar en el hospital en 1 hora. Solté todo y salí corriendo. Cuando llegué, mis papás y mi hermana Megan ya estaban acurrucados en una esquina de la sala de espera, hablando bajito. Mi papá, Richard Thompson, con los brazos cruzados, mi mamá, Diane, aferrada a su bolsa de diseñador como si fuera lo único que la mantenía a flote. Y Megan, 4 años menor que yo, la consentida de siempre, pegada al celular sin prestarle atención a nadie. «Qué bueno que llegaste», me dijo mi papá. «Hay que repartir tareas». Ni un «¿Cómo estás?», ni un «Esto también debe ser difícil para ti». Pura logística. Alguien tiene que ir a ver a mamá todos los días, siguió. Diane y yo tenemos que encargarnos del negocio. Megan anda en un momento importante con la familia de Daniel. Daniel Harrison, el novio de Megan desde hace 8 meses, hijo del socio más importante de mi papá. Así que, Annabelle, me miró como si me estuviera asignando deberes en la escuela. Tú te encargas de las visitas. Tu horario es flexible. Los maestros no tienen horas extras. Estuve a punto de decirle que doy clases de música a 37 niños cada semana, que coordino actividades después de clases, que mi tiempo también vale, pero no lo hice. «Claro», contesté bajito. «De todos modos, quiero estar con ella». «Perfecto», dijo mi papá y ya se estaba yendo. «Avísanos si hay algún cambio». Mientras caminaba hacia el cuarto de la abuela, escuché la voz de mi mamá, bajita y para Megan. Al menos para eso sirve. Seguí adelante, sin voltear. No porque no lo hubiera oído, sino porque ya me había acostumbrado tanto a ese tipo de comentarios que dejé de esperar algo diferente. El cuarto de la abuela Eleanor olía a lavanda y libros antiguos, justo como a ella le gustaba. «Aquí todo huele a desinfectante, pero yo no me voy a dejar. Si me voy a morir, va a ser rodeada de lo que amo», me dijo en mi primera visita. Tenía 76 años, una mente filosa y el corazón fallándole. Los doctores decían que le quedaban semanas, tal vez un par de meses si tenía suerte. Yo iba a verla todos los días después de la escuela. Platicábamos de música, de sus años tocando en salas de concierto en el noreste, de mis alumnos que apenas aprendían a leer partituras, pero ya traían el ritmo en la sangre. Una tarde me agarró la mano. Su apretón ya no era el mismo, pero sus ojos seguían igual de intensos. «Annabelle, necesito que sepas algo». «Lo que quieras, abuela». «El Steinway», dijo, y se quedó callada un momento. El piano, el de 1892, el que era de mi mamá. Aprendí mis primeras escalas en esas teclas de marfil a los 7 años. Ese piano fue la música de mi infancia, el único lugar donde de verdad sentía que me veían. «Es tuyo», aseguró. «Ya se lo dije a Richard y Diane el mes pasado, delante de todos. Ese piano es para ti».
Me acordé perfecto de esa conversación, de la cara de mi papá toda tensa, de mi mamá cruzando miradas con Megan y de mi hermana poniendo los ojos en blanco, diciendo que eran puros tiliches sentimentales. Abuela, no es necesario. Sí lo es. Me interrumpió, apretándome la mano. Tú eres la única que entiende lo que significa. Prométeme que lo vas a cuidar. Te lo prometo. Me sonrió, una sonrisa cómplice, como si supiera secretos que yo todavía no alcanzaba a ver. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero, hija. Y hay gente que solo aprende eso a la mala. 2 semanas después, todo cambió. Mi abuela me pidió que le llevara unas fotos viejas de su casa, recuerdos de sus conciertos, cosas que quería ver una última vez. Como todavía tenía llave, fui después de la escuela, un jueves lluvioso. La casa se sentía demasiado callada. Crucé el vestíbulo, pasé el comedor y llegué a la sala donde el Steinway había estado por 30 años. El espacio estaba vacío. Sentí que el aire se me iba. Donde antes estaba el piano, solo quedaba una marca en la alfombra, como la sombra de lo que fue durante décadas y que de repente ya no estaba. Me temblaban las manos cuando marqué a mi mamá. ¿Mamá? La voz se me quebró. ¿Dónde está el piano de la abuela? Hubo una pausa y luego respondió, como si nada. ¿Tu papá se encargó? Son cosas de adultos, Ana. No tienes por qué meterte. ¿Cómo que se encargó? ¿Dónde está? Te dije que no te preocuparas. Mamá. Clic. Me colgó. Me quedé ahí parada, viendo la alfombra vacía. La lluvia golpeaba las ventanas y a lo lejos tronaba el cielo. Esa misma noche fui a buscar a mis papás. Mi papá abrió la puerta con su whisky en la mano y cara de fastidio. ¡El piano! Le solté. ¿Qué hicieron? ¿Ni se inmutó? Lo vendí. Saqué $95,000. Nada mal. Todo se me tambaleó. ¿Lo vendiste? La abuela dijo que era mío. La abuela se está muriendo, Ana, contestó, dando un trago. No necesita un piano, y tú tampoco. Detrás de él se oyeron unas llaves. Megan apareció en el pasillo con una sonrisa. ¿Llaves nuevas? ¿Auto nuevo? ¿Le compraron un auto? ¿Con el piano de la abuela? Pregunté sin poder creerlo. Mi papá se encogió de hombros, como si le diera igual. Un Mercedes-Benz. Megan necesita dar buena impresión con los Harrison. La familia de Daniel es muy especial con el tema de las apariencias. Ese piano era para mí. ¿Y tú qué ibas a hacer con él? Intervino mi mamá, saliendo detrás de mi papá con los brazos cruzados. Das clases de música a niños. Ana, no eres pianista famosa, ni tienes espacio. Megan necesitaba ese dinero para su futuro. ¿Su futuro? Repetí, sintiendo cómo me ardía la garganta. Megan entró al vestíbulo girando sus llaves como si fueran medalla. No seas envidiosa, Ana, no te va. Su sonrisa era de oreja a oreja. A lo mejor si hubieras elegido mejor tu carrera, tú también tendrías cosas bonitas. Los miré a todos, a mis papás, a mi hermana, a la vida que ellos armaron donde yo siempre era la última en todo, la que menos contaba. ¿La abuela ya sabe? ¿Ya le dijeron que vendieron su piano? Mi mamá endureció la cara. Está en paliativos, Anabel. La tienen sedada con morfina casi todo el tiempo. No necesita que la alteremos con eso. O sea que en realidad tú no quieres que lo sepa. Lo que quiero decir, se acercó a mí, bajando la voz hasta que sonó dura y amenazante, es que si tú vas y le cuentas, y eso la estresa y le pasa algo, la culpa va a ser tuya. ¿De verdad quieres cargar con haberle hecho daño a tu abuela? La acusación quedó flotando en el aire como veneno. Lo lógico habría sido que me echara para atrás. Antes lo habría hecho, pero algo en mí ya se había roto. Algo ya no era igual. La abuela tiene derecho a saber qué hicieron con sus cosas, le contesté bajito. Y no le voy a mentir. Di media vuelta y salí antes de que pudieran decir algo. Esa noche no pegué un ojo. Mi departamento, ese departamento chiquito de una recámara que mis papás siempre usaron como ejemplo de mis malas decisiones, se sentía todavía más pequeño. Me senté en mi sillón viejito, viendo una foto en el librero. La abuela Eleanor en su último concierto, hace 20 años, con los dedos en las teclas, el rostro iluminado por la pasión. Ese mismo piano que vendieron como si fuera cualquier cosa. Las palabras de mi mamá no dejaban de darme vueltas. Si pasa algo, será tu culpa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si por contarle a la abuela la lastimaba más? ¿Y si solo le causaba más dolor en lo poquito que le quedaba? Pero entonces recordé lo que siempre me decía la abuela. La verdad puede doler. Me soltó una vez cuando tenía 12 años y no quería confesarles a mis papás que había reprobado matemáticas. Pero la mentira siempre duele más, no más que tarda en doler. Abracé las piernas y pensé en mis 28 años.
Todas las veces que me callé para no hacer olas, que acepté menos porque pelear no servía de nada, que me hice chiquita para que mi familia se sintiera grande. ¿Para qué? Aquí estoy, sola, invisible, viendo cómo ignoran los deseos de la abuela como si sus palabras no valieran nada. Si me callaba otra vez, no estaba evitando el conflicto, me volvía parte del problema. A las 3 de la mañana ya lo tenía decidido. La abuela merecía saber la verdad. Merecía entender que su propio hijo le robó, le mintió y creyó que ella ya no importaba. Y tal vez, solo tal vez, yo también merecía dejar de pedir perdón por existir. Programé la alarma temprano. Iría al hospicio antes de ir a la escuela y le contaría todo. Cuando llegué, la abuela estaba despierta, recargada en las almohadas, mirando el amanecer. «Te ves desvelada», me dijo suavecito. «No he dormido nada». Acerqué una silla a su cama y le tomé la mano. «Abuela, tengo que decirte algo. Y sí te va a doler». Sus ojos, todavía agudos, me examinaron en silencio. «Dímelo, pues». Así lo hice. Le conté del espacio vacío, de los $95,000, del Mercedes a nombre de Megan, de la indiferencia de mi papá, de la amenaza de mi mamá. Le solté todo, preparándome para verla romperse, para las lágrimas o el coraje. Pero la abuela Eleanor solo soltó un suspiro largo, tranquilo. No gritó, no lloró, ni nada. Solo suspiró, como quien ya lo esperaba. «¿Abuela?», le susurré. Me miró y su cara no era de tristeza. Era calma, como si ya estuviera resignada. «Ya sabía que esto podía pasar, mi niña». «¿Ya lo sabías?» «Conozco bien a mi hijo», dijo firme. «He visto cómo se fue volviendo así durante 40 años. Siempre esperé que cambiara, pero también me preparé para que no lo hiciera. Yo no entendía nada». «¿Y cómo te preparaste?». En vez de responder, extendió la mano hacia el buró. «Pásame mi teléfono, ¿sí?». Se lo di, todavía confundida. Encontró un contacto, marcó y puso altavoz. Sonó 3 veces y contestó una voz de hombre, calmada. «Eleanor, ¿cómo estás?». «Me estoy muriendo, Harold, pero tengo la cabeza clara, y ya es hora». Pausa. «¿Entiendo? ¿Cuándo?». «El domingo, en la fiesta de Diane, en mi casa. Tendré los papeles listos». «Gracias, amigo». Colgó y me miró con una sonrisa de esas que solo te hacen cómplices. «¿Abuela?», le pregunté, sin poder evitarlo. «¿Quién es Harold?». «Harold Jennings», dijo dejando el teléfono. «Mi abogado desde hace 30 años. Era el mejor amigo de tu abuelo». «¿Tienes tu propio abogado?». «Tengo muchas cosas que tu papá ni se imagina, Annabel». Sus ojos brillaron, aunque el cansancio se le notaba. Richard siempre creyó que tenía control de todo lo mío. Eso siempre ha sido su error más grande. Sentí que estaba a punto de descubrir algo enorme, pero no veía hasta dónde llegaba. «¿Y qué va a pasar el domingo, en la fiesta de mamá?». «Justicia», me apretó la mano. «Tarde tal vez, pero al fin, justicia». «No entiendo». «No tienes que entenderlo todo ahorita». Se recostó otra vez, de pronto viéndose más cansada. «Solo necesito que hagas algo por mí, lo que me pidas. Ven a la fiesta, arréglate bonito y ten paciencia, ¿sí?». Y me regaló esa media sonrisa. La misma paciencia que me enseñó cuando me peleaba con Chopin y quería aventar las partituras por la ventana. Casi me reí. ¿Así de feo lo hacía? ¿Peor? Su expresión se suavizó. «Pero es necesario. Tu papá y tu mamá tienen que aprender que todo lo que hacen tiene consecuencias. Llevo 5 años asegurando que, cuando llegara el momento, no se les olvidara jamás». 5 años. Llevaba tramando esto 5 años. «Abuela, ¿qué hiciste?». Cerró los ojos y el sueño la fue venciendo. «Te cuidé, mi niña, como debería haberlo hecho siempre. Solo siento no haberme animado antes». Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida, llena de preguntas. Harold Jennings, el domingo, la fiesta en casa de la abuela. Algo iba a pasar, lo presentía, solo que no tenía idea de qué. 2 días después ya estaba sentada en una oficina de abogados a las afueras de Filadelfia. Harold Jennings no se parecía nada a lo que me imaginé. Tendría unos 60 y tantos, pelo canoso, lentes de armazón dorado, y se movía despacio pero con seguridad. Su despacho olía a cuero y papel viejo, con libreros repletos hasta el techo. «Annabel Thompson», me extendió la mano. «Tu abuela siempre habla de ti. Un gusto conocerte por fin». «Señor Jennings, yo...». «Dime Harold, por favor». Me señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate. Tu abuela me pidió que te explique unas cosas antes del domingo». Me senté, sintiendo que las manos me temblaban. «Tu abuela es una mujer fuera de serie», comenzó Harold. «Y además, es mucho más lista de lo que sus hijos imaginan. Lleva tiempo observando y moviendo sus piezas.
¿Moviendo qué? Exactamente. Juntó las manos sobre el escritorio. Dime, Annabel, ¿sabes de quién es realmente la casa donde viven tus papás? De ellos, según yo. La abuela se las dio cuando falleció el abuelo. Harold no mostró ninguna emoción. ¿Eso te dijeron? Eso dice todo el mundo. Pues todo el mundo está equivocado. Sacó una carpeta del cajón y me la pasó. Tu abuela dejó que Richard y Diane vivieran ahí sin pagar renta, pero nunca les dejó la casa legalmente. Jamás la transfirió. Me quedé viendo el documento. Era la escritura. El nombre de Eleanor Whitmore, muy clarito, sin transferencia, sin cambios. Han vivido ahí 10 años, dije despacio. ¿Y todo este tiempo pensaron que era suya? ¿Así es? Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Por qué mi abuela les haría creer eso? Porque los estuvo observando, Annabel. Harold se inclinó, como esperando ver si su hijo le demostraba que sus sospechas no tenían fundamento, pero hizo justo lo que ella esperaba. Esa noche, de regreso en mi depa, me puse a buscar. Hace años, mi abuela me dio una caja con cosas viejas, fotos, cartas, flores secas de su jardín. Nunca la revisé a fondo. Me parecía meterse demasiado en su vida, pero ahora necesitaba respuestas. Encontré el sobre casi hasta abajo, debajo de unos programas de conciertos viejísimos. Era un sobre sellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito con la letra bonita de mi abuela. Y abajo, 6 palabras, para Annabel, cuando necesites entender. Me temblaban los dedos cuando lo abrí. Adentro solo había una foto y una copia de un documento legal. El encabezado estaba medio tapado, pero se veía la firma de mi abuela, fechada hacía 5 años, y una nota escrita por ella. La casa nunca salió de mis manos, cariño. Solo la presté. Y hay quienes no merecen ese privilegio. La leí 3 veces antes de entenderlo todo. La fiesta del domingo iba a ser en la casa de mi abuela. Esa casa que mis papás presumen como si fuera suya, donde hicieron cenas, reuniones, donde hasta vendieron el piano como si les perteneciera. Pero nunca fue suya. Mi papá construyó todo su estatus sobre algo que en realidad no tenía. Pensé en todas las veces que me dio consejos de bienes raíces, de inversiones, todas las veces que se burló de mi depa chiquito mientras él vivía en una casa que ni era suya. La ironía era casi perfecta. Guardé la carta y la volví a meter en el sobre. Lo puse en mi buró. Faltaban 3 días para el domingo. Sea lo que sea que mi abuela tenía planeado, iba a pasar en ese lugar que mis papás se adueñaron sin razón. Y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía. La noche previa a la fiesta, mi abuela llamó. Su voz sonaba débil, le costaba trabajo hablar, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Annabel, ¿estás lista para mañana?» «Creo que sí», contesté, dudando. «Abuela, ¿de verdad quieres hacer esto? Es el cumple de mamá y va a estar toda la familia. Por eso mismo tiene que ser mañana», suspiró despacio. «Tu papá vendió mi piano frente a todos. Lo anunció como si fuera su decisión. Ni me preguntó, ni pensó en ti. Asumió que yo ya no importaba y que tú eras demasiado callada para decir nada». Cerré los ojos. Me acuerdo. «Entonces sabes por qué la lección necesita testigos». Su voz se suavizó. «Esto no lo hago por venganza, hija. La venganza no llena nada. Lo hago porque es lo correcto y porque tú tienes que estar protegida, sobre todo cuando yo ya no esté». Sentí las lágrimas queriendo salir. «Abuela, debí hacer algo antes. Vi cómo te trataban todos estos años y siempre esperé que Richard cambiara. Ese fue mi error. Por amor me hice de la vista gorda. No es tu culpa. Tal vez no del todo, pero aún puedo arreglarlo». Hizo una pausa. «No me queda mucho tiempo, Annabel. Los doctores dicen que semanas, pero yo siento que es menos. Lo sé. Así que dime, ¿confías en mí?» «Siempre». «Entonces ven mañana, ponte algo que te haga sentir fuerte. Y pase lo que pase, acuérdate, tú no eres la villana de esta historia. Jamás lo fuiste». Nos despedimos y me quedé abrazando el teléfono mucho tiempo después de colgar. Mañana todo iba a cambiar. Lo único que tenía que hacer era estar lista para soltar. El domingo amaneció con una luz pálida de invierno y ese aire fresco que hace que todo se vea más claro. La casa de la abuela, la casa que prestó a mis papás, se veía hasta festiva. Alguien había colgado un letrero de «Feliz cumpleaños 60» en el porche. Había coches por toda la entrada, hasta la calle. Estacioné lejos y me quedé respirando hondo un momento antes de bajar. Me puse un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Los aretes de perla que la abuela me regaló en mi cumpleaños 21. El cabello recogido, como si fuera mi armadura para una batalla de la que ni entendía bien las reglas. Adentro, la casa estaba llena de unos 30 invitados.
Tías y tíos que solo veo en fiestas, vecinos de antes, algunos socios de mi papá. Vi al señor Harrison cerca de la chimenea, Daniel con Megan del brazo. La sala, en cuanto entré, llamó mi atención. La esquina donde estuvo el Steinway por 30 años ahora estaba vacía. Alguien trató de disimular el hueco con una maceta enorme, pero se veía ridículo. Una disculpa verde por algo que ya no tenía arreglo. Mi mamá estaba cerca de la mesa, vestida con un vestido rojo de diseñador, recibiendo halagos como si fuera la reina. Mi papá rondaba por ahí, encantador como siempre, y en la esquina más alejada, casi escondido entre la gente, estaba Harold Jennings, con su portafolio de piel junto a la silla. Me buscó con la mirada y me saludó con un gesto discreto. Le respondí igual. De pronto, mi tía Margaret, la hermana menor de la abuela, se acercó. «Ana, hija, ¿cómo está Eleanor de verdad?» «Está cansada», contesté sincera, «pero sigue siendo la más lista de todos». Mi tía volteó a ver la esquina vacía. «Vi que ya no está el piano. ¿Richard dijo que Eleanor quiso venderlo?» Iba a responder, pero la voz de mi papá retumbó encima del bullicio. «Si me prestan atención un momento, por favor». Mi papá estaba en el centro de la sala, copa en mano, adueñándose del lugar como si realmente fuera suyo, aunque yo ya sabía la verdad. Hoy celebramos los maravillosos 60 años de Diane Thompson. ¡Aplausos! Mi mamá sonreía, radiante. Y también quiero aprovechar para compartir una noticia familiar muy especial. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies. Como algunos ya sabían, nuestra hija Megan anda con Daniel Harrison, el hijo de mi gran amigo y socio James, dijo señalando a Daniel, que solo respondió con una sonrisa educada. Y para celebrar lo mucho que les espera por delante, tenemos una sorpresa especial. Sacaron a todos al jardín, donde un Mercedes-Benz plateado nos deslumbraba desde la entrada, con un enorme moño rojo en el cofre. Un regalo, anunció mi papá con todo el orgullo del mundo, posible gracias a la abuela Eleanor, que vendió su piano de toda la vida para invertir en el futuro de su nieta. Megan gritaba de emoción, abrazó a mi papá y se tomó 1000 fotos junto al carro, mientras yo me quedé parada en el porche sin poder moverme. Otra vez estaba haciendo lo suyo, cambiando la historia para ponerse como el héroe y borrando por completo lo que quería la abuela. De repente, una señora que ni conocía se inclinó hacia su esposo y le susurró, ¿no que ese piano era para la otra nieta? ¿La que es maestra de música? Él solo se encogió de hombros. Supongo que cambiaron los planes. La tía Margarita apareció a mi lado, pálida. Ana, ¿de verdad Eleanor aceptó esto? Ni siquiera alcancé a responder cuando Megan me llamó con esa vocecita toda falsa y melosa. Ana, ven a tomarte una foto. No te pongas celosa. Seguro la abuela también te va a heredar algo. ¿A lo mejor su colección de partituras viejas? Entre la gente se soltaron unas cuantas risas incómodas. Me temblaban las manos y tenía la vista nublada, aunque me negaba a llorar. Entonces, detrás de mí, escuché claramente cómo se abría un portafolio. Todos empezaron a irse para adentro, pero la tía Margarita se plantó frente a mi papá. «¡Richard!». Su voz sonaba firme, aunque las manos le temblaban. «Tengo que preguntarte algo». Mi papá no dejó de sonreír. «¿Puede esperar, Margarita? Ahorita estamos en medio de...». «¿Le pediste permiso a Eleanor antes de vender ese piano?». La pregunta cayó como bomba. Las conversaciones se apagaron al instante. «Mamá está en cuidados paliativos», contestó mi papá bajando la voz. «No puede tomar esas decisiones. Hicimos lo que era mejor para...». «Hablé con ella en la mañana», lo interrumpió la tía Margarita alzando la voz. «Está perfectamente lúcida, Richard, y me dijo que nunca le pediste permiso. Ni siquiera la avisaste». Ahora todos estaban poniendo atención. Vi al señor Harrison fruncir el ceño y a Daniel incómodo. Mi mamá se adelantó, roja de la cara. «Margarita, es mi cumpleaños. No hagas un drama». «¿Un drama?». La tía Margarita se rió de forma amarga. «Diana, tu esposo vendió lo más valioso que le quedaba a Eleanor, sin avisarle, y usó esa plata para comprarse un carro. Si alguien está haciendo un drama, no soy yo». El silencio se apoderó de la sala. 30 miradas iban y venían entre mi tía y mis papás. La compostura de mi papá se resquebrajó tantito. «Este es un asunto familiar. No hay por qué ventilarlo aquí». De hecho, se escuchó una voz nueva. «Creo que justamente aquí es donde debe hablarse». Me di la vuelta. Harold Jennings ya estaba de pie, portafolio abierto y una carpeta en la mano, avanzando al centro del salón con toda la calma y seguridad del mundo. «Buenas tardes a todos. Soy Harold Jennings, abogado de Eleanor Whitmore». Mi papá se puso blanco. El silencio pesaba.
Harold se colocó justo donde antes estaba el piano, claramente a propósito. «Perdonen la interrupción», dijo con voz clara y firme, pero la señora Whitmore me pidió hablar de unos temas urgentes sobre su patrimonio y consideró importante que familia y amigos escucharan esto hoy, aquí, todos juntos. Mi papá fue el primero en hablar. «¿Mamá tiene abogado? ¿Desde cuándo?» «Desde hace 30 años, Richard», contestó Harold, de manera amable pero directa. «También fui abogado de tu papá. Lo sabrías si alguna vez hubieras preguntado». Se oyeron murmullos. Alguien al fondo dijo entre dientes: «No, esto ya es demasiado». Mi mamá se adelantó. «Eleanor se está muriendo. Ya no está bien. No importan los papeles que traiga». «Señora Thompson», la interrumpió Harold levantando la mano. «Hoy mismo vi a Eleanor y su enfermera Carol puede confirmar que está perfectamente consciente y lúcida. Me dictó instrucciones muy claras para esta reunión». Abrió la carpeta y sacó un documento. «Entiendo que ha habido cierta confusión con la propiedad de la casa. Permítanme aclarar». Levantó el papel. «Aquí está la escritura de la casa en la que estamos parados». Vi cómo mi papá se le iba el color del rostro. Fíjense en el nombre: Eleanor Whitmore, no Richard Thompson, no Diana Thompson. Harold se detuvo para que las palabras calaran. Esta casa nunca se transfirió. No fue un regalo. Sus papás han vivido aquí 10 años sin pagar renta, por pura generosidad de Eleanor, nada más. El murmullo fue general. Mi papá se tuvo que agarrar de una silla para no caerse. Megan miraba a su papá con cara de susto y confusión, y Harold Jennings apenas comenzaba. «Eso», dijo en tono serio, «es solo el principio. Si sigues leyendo, seguro también tenías el aire contenido igual que yo. Pero antes de contarte lo que Harold reveló enseguida, quiero preguntarte, ¿quién crees que es el verdadero dueño de la casa? A. Mis papás, porque seguro la abuela se la dio en vida. B. La abuela, porque siempre hubo un secreto. C. Yo, porque todavía falta el giro más fuerte. Déjame tu respuesta en los comentarios y quédate para descubrir la verdad». La voz de mi papá se rompió. «No puede ser. Mamá dijo que la casa era nuestra. Lo prometió. Te prometió que podrías vivir aquí». Harold puso la escritura sobre la mesa del comedor para que todos la vieran. «Nunca prometió la propiedad». «Eso es muy distinto, señor Thompson», le aclaró. Y vi como a todos les caía el 20, como si se estuviera incendiando la sala. El señor Harrison dio un paso atrás, alejándose de mi papá, y una vecina se cruzó una mirada significativa con su esposo. «Durante estos 10 años», siguió Harold, «han vivido aquí sin pagar renta, servicios ni impuestos. Todo salió de las cuentas de Eleanor. Se han comportado como si fuera suya, hasta han hecho cambios sin permiso». Miró directo a las lámparas modernas que mi mamá puso el año pasado. «Legalmente, siguen siendo inquilinos a voluntad, y la dueña puede terminar ese acuerdo cuando quiera». «No puede ser», gritó mi mamá. «Llevamos aquí una década, hemos invertido en esta casa». «Invirtieron sin tener autorización», respondió Harold, sin cambiar su expresión. «Cualquier mejora que hayan hecho sin un consentimiento escrito ahora le pertenece a la dueña, Eleanor Whitmore». Megan se aferró al brazo de Daniel. «Esto no tiene sentido. Papá, diles que esto es una broma, por favor». Mi papá ni siquiera podía hablar. Veía los papeles como si le estuvieran firmando una condena. «También debo aclarar», siguió Harold, con una calma casi insultante, «que en Pensilvania el fraude de propiedad es una cosa seria. Fingir que eres dueño de algo que no es tuyo, sobre todo en negocios, puede traer consecuencias legales muy graves». Vi cómo el señor Harrison pasaba de estar perdido a calcular fríamente. Ahora veía a mi papá no como socio, sino como un problema que había que resolver. Todo el imperio de apariencias que mi papá había construido se estaba desmoronando enfrente de todos, y aún quedaban más papeles por revisar. «Ahora», dijo Harold sacando otro documento, «hay que hablar del fideicomiso». «¿De qué fideicomiso hablas?», preguntó mi papá, apenas en un susurro. «Hace 5 años, Eleanor Whitmore creó un fideicomiso aparte, totalmente independiente del testamento que ustedes conocían. Este fideicomiso está pensado para proteger lo que más valora, especialmente en caso de», ahí hizo una pausa muy medida, «mal manejo financiero». «¿Mal manejo financiero?», balbuceó mi mamá como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Señora Thompson, hasta las familias pueden equivocarse, y lo que ha pasado lo deja claro». Harold sacó un mamotreto de hojas que se veían nuevecitas. «Según este fideicomiso, los siguientes bienes quedan irrevocablemente a nombre de una sola beneficiaria. Esta casa,
las cuentas de Eleanor y todo lo que ella consideraba de valor sentimental, incluyendo el piano Steinway de 1892 que vendieron sin permiso. Levantó la mirada y me vio directo a los ojos. La única beneficiaria es Annabelle Rose Thompson. Nadie se atrevió a decir nada. El silencio era tan pesado que hasta que Megan gritó, todos parecían estar congelados. ¿Qué? Esto es un robo, gritó mi papá. La manipularon. ¿Esa niña? Me señaló con una furia que le deformaba la cara. Richard. La voz de Harold era dura como el acero. Piensa muy bien lo que vas a decir. Aquí hay más de 30 testigos de todo lo que se ha hablado. Tía Margaret se acercó a mí y sin decir nada, apretó mi mano. Eleanor sabía perfectamente lo que hacía, siguió Harold. Pasó 5 años observando y esperando a que su hijo le demostrara que estaba equivocada, pero en vez de eso, él prefirió vender lo que más quería para comprarle un coche a la nieta que ni la visita. Hizo otra pausa. Las acciones tienen consecuencias, señor Thompson, y esta es la suya. Mi mamá ya estaba llorando. Megan parecía que iba a vomitar, y yo ni siquiera podía moverme o respirar. Harold dejó que todo el desastre se asentara unos segundos antes de continuar. Sobre la venta del piano, dijo sacando otro papel. Como ese Steinway formaba parte del fideicomiso y Annabelle es la beneficiaria, venderlo sin el consentimiento de Eleanor fue una disposición no autorizada. ¿Y eso qué significa?, preguntó Megan apenas en voz baja. Significa que los $95,000 tienen que regresar al fideicomiso en no más de 30 días. Harold miró a mis papás y a Megan sin pestañear. Si no lo hacen, iniciaremos una demanda por apropiación indebida de bienes del fideicomiso. Y con la evidencia que hay, dudo mucho que salgan bien parados. Mi papá soltó una risa sin alegría, derrotado. ¿No tenemos ese dinero guardado? Se usó para el coche. Entonces les sugiero que busquen cómo venderlo, contestó Harold señalando hacia la ventana, donde el Mercedes seguía estacionado con su moño rojo. Tal vez el concesionario acepte devolverlo, aunque perderán dinero. Megan se quebró y rompió en llanto. ¿Qué? ¿Me van a quitar mi coche? Nadie te está quitando nada, señorita Thompson. Solo les explico las consecuencias legales de lo que hicieron. Vi cómo Megan buscó la mirada de Daniel, pero él ya se había alejado, con la cara completamente cerrada. Su papá le murmuraba algo al oído, y ni uno de los dos parecía estar de su lado. Además, añadió Harold, Eleanor me pidió avisarles que su estancia aquí va a cambiar formalmente. Pueden quedarse un tiempo, pero ahora tendrán que firmar un contrato de renta. ¿Un contrato? Mi mamá casi ni se oía. ¿En la casa donde hemos vivido 10 años? En la casa, respondió Harold con suavidad, que nunca fue de ustedes. El ambiente se puso tan tenso que nadie se atrevía a moverse. Todas las miradas estaban sobre mí. Mi papá volteó despacio, la cara llena de rabia y traición. Esto es tu culpa. Le llenaste la cabeza de cosas en contra nuestra. Me mantuve firme. No, papá, yo no hice nada. La abuela tomó estas decisiones hace 5 años, mucho antes de que yo supiera algo. Yo me enteré apenas esta semana. ¡Mentirosa! Mi mamá me escupió la palabra llena de veneno. Siempre has estado celosa de Megan y de lo que hemos logrado. Esto es tu venganza. ¿Venganza? Sentí algo helado dentro de mí. Yo no vendí el piano de la abuela a escondidas. Yo no me gasté el dinero en un coche. Yo no les mentí a todos sobre lo que pasó. Me acerqué, viéndola a los ojos. No fui yo quien dijo, al menos para eso sirves, cuando acepté ir a ver a la abuela a diario. No fui yo quien me colgó el teléfono cuando pregunté cosas. Y no fui yo quien me amenazó diciéndome que si le decía la verdad a la abuela y le pasaba algo, iba a ser mi culpa. Entre la gente se escucharon murmullos. Tía Margaret me apretó más fuerte la mano. Pasé 28 años siendo invisible para esta familia, dije sin que me temblara la voz. Pensé que así era el amor, haciéndote chiquita para que los demás estén a gusto. Volté a ver a mi papá, a mi mamá y a Megan, que seguía llorando por su Mercedes. Pero la abuela me enseñó otra cosa. Me enseñó que amarse a una misma es defender lo que está bien, aunque duela. Respiré profundo. Así que quiero que les quede claro. Ya no voy a pedir disculpas. Tampoco voy a quedarme callada. Y se acabó fingir que aquí todo está bien cuando no es cierto. No se oía ni un suspiro. Cuando la gente empezó a irse, todos incómodos y sin querer verme a los ojos, Harold se me acercó. Annabelle, tenemos que hablar de los siguientes pasos. Asentí, sintiéndome como si viera todo desde afuera, en automático. Legalmente tienes varias opciones. Hablaba bajito, solo para mí.
Podrías pedir el desalojo inmediato. Dadas las circunstancias, tu abuela estaría de acuerdo con cualquier decisión que tomes. Volteé a ver a mis papás, que estaban al otro lado del cuarto. Mi papá se había dejado caer en una silla, con la cabeza entre las manos, mientras mi mamá seguía paralizada junto a la ventana, con el rímel hecho un desastre en la cara. Megan ya no estaba. Seguramente salió a llorar su Mercedes. Los dos se veían destrozados. Hubo una parte de mí, pequeña y lastimada, que quería hacerles pagar, que sintieran un poco del dolor que me causaron durante 28 años, pero no quería convertirme en esa persona. No quiero correrlos, dije, bajito. Por lo menos no ahorita. Harold levantó la ceja. ¿Segura? Sí. Respiré profundo. Lo que quiero es esto, que los 95,000 lot hollows se devuelvan en 90 días, no en 30. Les voy a dar chance de vender el carro y de arreglar sus cosas. Se pueden quedar en la casa, pero con un contrato de renta y pagando lo mínimo. Cuando la abuela... Me costó trabajo tragar. Cuando ella falte, van a tener 12 meses para buscar dónde vivir. Eso es mucho más de lo que cualquiera haría, considerando todo. Tal vez, le contesté, mirándolo directo a los ojos. Pero no es para castigarlos. Lo hago porque es lo correcto y porque me niego a ser como ellos. Harold me miró largo rato y luego asintió, como si por fin entendiera y me respetara. ¿Dijo tu abuela que ibas a responder así? Está muy orgullosa de ti, Annabel. Lo sé. Susurré con la voz quebrada. Sé que lo está. El acuerdo se redactó ahí mismo, en la mesa del comedor, con tía Margaret y 2 de los pocos invitados que quedaban como testigos. Mi papá firmó sin mirarme, y la mano de mi mamá temblaba tanto que apenas pudo agarrar la pluma. Ninguno dijo nada. Cuando se puso la última firma, la casa ya estaba vacía. El señor Harrison y Daniel se habían ido sin despedirse. Después supe que Daniel se largó en su auto mientras Megan seguía afuera, llorando. El pastel de cumpleaños ni lo tocaron, y el letrero seguía colgado, triste, en el porche. Tía Margaret me abrazó antes de irse, apretándome fuerte. «Hiciste lo correcto, mi niña. Eleanor estaría tan orgullosa». «Lo está», contesté bajito. Hablé con ella en la mañana. Como si fuera señal, mi teléfono vibró con una videollamada del número del hospicio de mi abuela. Contesté mientras me alejaba hacia una esquina vacía de la sala, justo donde antes estaba el piano. En la pantalla apareció su rostro, pálido pero tranquilo, y de fondo se veía a la enfermera Carol, que me sonreía. Mi niña valiente. La voz de mi abuela era suave, pero cálida. «¿Cómo te sientes?» «Muerta de miedo», admití, y aliviada, y triste, todo junto. Así se siente el valor, mi amor. Nunca es fácil. No los saqué. Les di tiempo. Lo sé. Harold me lo contó. Sus ojos brillaban. Eres mejor de lo que ellos merecen, Annabel. Por eso te elegí a ti. Puse la mano sobre la pantalla, deseando poder tocar la suya. Gracias, abuela, por todo, por cuidarme. No me des las gracias, me dijo, sonriendo con tristeza. Solo vive bien. Toca música. Sé feliz. Esa es la mejor manera de agradecerme. ¿Lo haré? Lo sé, mi niña. Sé que sí. Cerró los ojos. Sé que sí. Seguro varios de ustedes se preguntan, ¿eso fue todo? ¿Tus papás cambiaron alguna vez? Honestamente, es complicado. No todas las historias terminan bonito, pero de todas se aprende algo. Antes de contarles qué pasó después, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que ponerle un alto a su familia? ¿Qué tan difícil fue? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. La primera semana después de la fiesta fue un caos. En los círculos sociales pequeños, los chismes vuelan, y lo que pasó en el cumpleaños 60 de Diane Thompson se regó rapidísimo. De repente, los socios de mi papá siempre andaban ocupados y ya no le contestaban. Hasta los amigos de toda la vida dejaron de llamarlo. El señor Harrison se salió del negocio nuevo que planeaban juntos. Cuando mi papá pidió explicaciones, le respondieron en seco. «No puedo hacer negocios con alguien en quien no confío, Richard. Si puedes engañar a tu propia mamá, ¿qué puedo esperar de ti como socio?» Ese trato era de más de $200,000, perdido en un segundo. Megan tuvo que regresar el Mercedes, y la agencia solo le dio $80,000, $15,000 menos de lo que habían pagado. Le gritó al vendedor como 20 minutos antes de firmar los papeles. Daniel cortó con ella 3 días después, por mensaje. «Mi familia cree que es mejor darnos un tiempo». O sea, no querían saber nada del drama de los Thompson. Mi hermana, que siempre fue la consentida, de la noche a la mañana se volvió una más del montón. Sin carro, sin novio con lana, sin trato especial.
Terminó pidiéndole el Honda viejo a mi mamá para ir a entrevistas de trabajo. Yo no me burlé ni la busqué. Seguí con mi vida, dando clases de piano y visitando a la abuela cada tarde. Pero sería mentira decir que no sentí cierta satisfacción silenciosa al ver cómo se caía su teatro. Mi papá siempre midió el éxito en apariencias. La casa, el carro, las conexiones correctas. Ahora estaba aprendiendo que nada de eso era real. Todo lo que tenía era prestado, y lo prestado, tarde o temprano, se devuelve. 3 semanas después del cumpleaños, me llamaron del hospicio a las 6 de la mañana. «Deberías venir ya», me dijo la enfermera con voz suave. «Está preguntando por ti». Manejé más rápido de lo debido, con el corazón a 1000. Cuando llegué, el cuarto de la abuela estaba en silencio. La luz de la mañana entraba por las cortinas y dibujaba sombras doradas en su cama. Respiraba con dificultad, casi transparente de tan débil, pero tenía los ojos abiertos y me sonrió en cuanto me vio. «Mi Annabel». Su voz era apenas un susurro. «Ven, siéntate conmigo». Le tomé la mano, que se sentía tan ligera como un pajarito. «Tengo algo que decirte», murmuró. «Algo que debí decir hace años». «¿Qué pasó, abuela?» «Lo siento», parpadeé sorprendida. «¿Por qué?» «Por no haber hecho nada antes». Una lágrima le rodó por la mejilla. «Vi cómo te trataban, año tras año. Siempre quise creer que Richard cambiaría, que Diane vería tu valor. Me inventé excusas porque no quería aceptar que mi propio hijo podía ser así». Se quedó callada. «No fue tu culpa», le dije llorando también. «Quizá no toda, pero pude haber hecho algo. Pude haberte protegido antes, en vez de esperar hasta que estuviera muriendo». Me apretó la mano con lo poco de fuerzas que tenía. «Lo siento, mi niña. Merecías algo mejor». «Tú me diste lo que importa», le respondí firme. «La música, el amor, el saber que valgo, eso es mucho más de lo que ellos me dieron jamás». Sonrió y por un momento volvió a ser la abuela fuerte, radiante y llena de vida que yo recordaba. «Estoy tan orgullosa de ti, Annabel. Tienes un gran corazón, pero aprendiste a cuidarlo. Me enseñaste eso. Entonces, ¿hice algo bien?», le dije mientras sus ojos se cerraban poco a poco. «Estoy cansada, cariño. ¿Te quedas conmigo?». «Siempre». Esa tarde, la abuela Eleanor se fue en paz, tranquila, sosteniendo mi mano entre las suyas. El funeral fue 5 días después, en la iglesita donde estuvo por medio siglo, tal como ella quiso. Sencillo, sin flores caras ni nada ostentoso. Solo música, recuerdos y la gente que de verdad la quería. Durante la ceremonia, yo toqué el piano. No el Steinway, ese ya era historia, sino un piano vertical viejito que llevaba años en la iglesia. Toqué el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la primera pieza que la abuela me enseñó. La iglesia estaba medio llena. Tía Margaret se sentó hasta adelante, con pañuelos en la mano. Varias amigas de la abuela, de sus años como intérprete, llenaron un par de bancas. Señoras de cabello blanco que todavía recordaban cuando Eleanor Whitmore era alguien en el mundo de la música clásica. Mis papás, hasta atrás. Ni se acercaron antes, ni durante, ni después. Mi mamá traía lentes oscuros que le cubrían la mirada. Mi papá se veía como si estuviera esperando su sentencia. Megan ni fue. «Está demasiado sensible», soltó mi mamá, a quien preguntó por ella. Yo di unas palabras. Hablé de la música de la abuela, de su sabiduría, de esa fuerza tranquila suya. Conté cómo me enseñó que el amor no son grandes gestos, sino estar, día tras día, eligiendo ver a la persona como es. No mencioné los pleitos, no era el momento. Cuando terminó el servicio, mi papá pareció querer acercarse, pero se detuvo cuando mi mamá lo agarró del brazo y se lo llevó. Nunca llegó hasta mí. Quizá quería pedirme perdón, quizá no. Nunca lo sabré. Pero ya había entendido que hay disculpas que nunca llegan, y otras que, al final, ya ni hacen falta. 6 meses después, me mudé a la casa de la abuela. Al principio se sentía raro, caminar por espacios tan llenos de ella, dormir en el cuarto de visitas que conocía desde niña. Pero poco a poco, el lugar empezó a sentirse mío. Con parte del dinero que me devolvieron, compré un piano nuevo. No un Steinway, esos cuestan una fortuna, pero sí un precioso Yamaha de cola que puse en la esquina donde solía estar el de la abuela. Distinto, pero especial a su modo. Era un inicio nuevo. Empecé a dar clases particulares los fines de semana. Mi primera alumna fue Sophie, nieta de tía Margaret. 8 años, ojos vivaces, con esa energía impaciente que yo también tenía a su edad. Cuando logró su primera escala completa, lloré. Mis papás se mudaron 2 meses después de que falleció mi abuela. Ni esperaron el año que les ofrecí.
Dijeron que no aguantaban vivir con tantos recuerdos dolorosos. Yo pienso que lo que no soportaban era el recordatorio de lo que perdieron. Se compraron un depa chico al otro lado de la ciudad. El negocio de mi papá iba en picada, quedó en la mitad de lo que era. Mi mamá se metió a otro club social, uno donde nadie sabía su historia. Dejamos de hablarnos, no por enojo, sino porque la distancia creció demasiado. Hay brechas que ya no se pueden cerrar, pero yo no les guardaba rencor. El rencor agota, y yo tenía que enfocarme en construir mi vida. En las noches me sentaba al piano y tocaba hasta que asomaban las estrellas. A veces Chopin, a veces Bach, otras solo melodías que inventaba y que no llevaban a ningún lado, pero que llenaban el silencio. En esos ratos, la abuela seguía ahí, en el aroma a lavanda del jardín que ella plantó, en el crujido de las tablas viejas, en la luz dorada colándose por la ventana. No estaba, pero a la vez estaba en todo, y yo por fin era libre. 8 meses después del funeral, sonó mi celular. Megan. Me quedé viendo la pantalla 3 timbrazos antes de contestar. ¿Ana? Su voz sonaba distinta, más frágil. Megan. Un silencio incómodo se coló entre nosotras. 28 años de ser hermanas reducidos a pausas. No te llamo para pedirte nada, dijo, al fin. Solo quería decirte algo. Está bien. He pensado mucho, en todo, en cómo me porté. Respiró hondo, medio temblando. Al principio tenía un coraje tremendo. Contigo, con la abuela, con todos. Pensé que me habías quitado algo. ¿Y ahora? Ahora, otro silencio. Ahora trabajo en una agencia de marketing en un puesto de entrada. Me voy en camión porque no me alcanza para carro y empecé a ir a terapia. No dije nada, solo la escuché. Mi terapeuta dice que tengo mucho que trabajar. Sobre mamá y papá, sobre cómo me criaron, sobre por qué creí que merecía todo sin haberme esforzado. Se rió, pero sonó triste. Resulta que ser la favorita no es premio, es pura trampa. Me alegra que lo estés trabajando, le dije con cuidado. No quiero que me perdones. Su voz ya se quebraba. No me lo gané. Solo quería que supieras que ahora entiendo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué la abuela hizo lo que hizo? La abuela también te quería, Megan. Solo que no podía premiar un comportamiento que lastimaba a otros. Ya lo sé, lloró. Ahora sí lo entiendo. Nos quedamos calladas un momento. Si algún día quieres hablar, le dije, despacio, puedes contar conmigo para escucharte. Pero la confianza se reconstruye con el tiempo. Lo entiendo. Bien, colgamos sin decir adiós. No fue frialdad, simplemente ninguna de las dos sabía cómo hacerlo. Hay puertas que, una vez cerradas, solo se abren poco a poco, pero aún pueden abrirse. Ya es primavera. Ha pasado 1 año desde que la abuela entró a cuidados paliativos. Esta noche me siento al piano mientras el sol cae sobre el jardín. Las ventanas abiertas dejan entrar una brisa cálida con olor a jazmín y pasto recién cortado. Toco el nocturno favorito de la abuela, el que ella tocó en su último concierto, hace 20 años. Las notas recorren la casa vacía, llenando el silencio con algo suave. Pienso en todo lo que ha pasado. La traición, la verdad que salió a la luz, los límites que nunca pensé que tendría fuerzas para poner. Pienso en la abuela, su fortaleza, su paciencia, su firmeza silenciosa para cuidarme, incluso cuando yo aún no sabía que necesitaba protección. Pienso en mis papás, en su depa pequeño, armando una vida que ya nunca será como la soñaron. En Megan, viajando en camión, aprendiendo por primera vez lo que es ganarse algo. No los odio. Odiar cansa demasiado, pero ya no los necesito. Y esa libertad es algo que jamás imaginé conocer. El nocturno termina. Las últimas notas quedan flotando en el aire antes de perderse en la quietud de la noche. Miro la foto de la abuela sobre el piano. Ella, a los 60, sonriente, con los dedos sobre el Steinway que nunca volveré a tocar. Estoy bien, abuela, susurro. Estoy más que bien. Me gusta pensar que, en algún lugar, ella todavía me escucha. Cierro la tapa del piano, me levanto y voy hacia la ventana. Apenas empiezan a salir las estrellas, como pequeños destellos en el cielo que ya se va oscureciendo. Ya no tengo el piano original, tampoco la familia que pensé que era mía, pero ahora tengo algo mejor. Me tengo a mí misma. Tengo límites y una vida que construí sobre la verdad, no sobre guardar silencio. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuela. Esa es mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esto te hizo sentir algo, si alguna vez has tenido que defenderte en una familia donde te sentías invisible, quiero que sepas que no estás solo ni sola.
Poner límites no es ser egoísta, es reconocer lo que vales. Dale like si esta historia te llegó, suscríbete si quieres escuchar más historias como esta y checa la descripción para que veas otros videos que estoy segura te van a encantar. Cuídate mucho y acuérdate, mereces ser visto.